radio y de televisión, desde Antena Huelva Radio y desde Canal Luz Televisión, que metimos este programa los viernes a las 10 de la noche para la radio, y para nuestras redes sociales lo hacemos en directo. Hoy con Abraham Carrascal en la asistencia técnica, y con temas que han venido acumulándose a lo largo de la tarde, aparte de otros temas que ya teníamos preparados, y vamos a introducir ahí para ponerlo encima de la mesa y debatirlo. En un principio estaba anunciado Jesús Amador, máximo responsable de Adelante Andalucía, sabéis, ¿no? El follón que ha habido, Izquierda Unida, Podemos, Adelante Andalucía. Yo aquí ya me pierdo, y por eso tenía yo ganas de tener a Jesús Amador, a ver finalmente qué pasa con estas tres formaciones. En fin, el hombre parecía que se sentía un poquillo mal, resfriado, y ha dicho que vendrá el jueves, no hoy. Así pues, disculpamos a Jesús Amador, el jueves le vamos a tener aquí en debate en antena. Pero tenía ganas yo de tener a alguien de Adelante Andalucía aquí, pero bueno, como quedan muchos debates todavía por delante, pues tiempo habrá para tener a responsables de Podemos, de Izquierda Unida, de Adelante Andalucía y del Partido Socialista. Por parte, esta mañana ha habido pleno de Giasa y más, menudo follón que se ha montado por allí, varias imágenes que tenemos, que lo vamos a poner dentro de un ratito cuando saludemos a los tertulianos y a ver en qué va a quedar todo. Bueno, han pedido un préstamo para pagar el otro préstamo que se debía hacer, un auténtico follón. Parece que es una empresa municipal de agua que abastece a la inmensa mayoría de los municipios onubenses. Tienen un follón, por incluso alcaldes del Partido Socialista se oponen a la petición de un nuevo crédito, en fin, un auténtico lío. Los grupos políticos que cobran, que no lo entiendo, ¿por qué le paga Giasa a los grupos políticos? ¿En función de qué? Salvo Podemos y Ciudadanos, perdón, Vox y Ciudadanos, que no cobran. Vox y tengo a Jesús Amador aquí, créanme. Menos Vox y Ciudadanos, que no cobran esas partidas. Iba a utilizar otro nombre, pero no, esas partidas, o ese regalo, digamos que ese regalo que hace Giasa a todos los grupos políticos, excepto Ciudadanos y Vox. Bueno, y más cosas que hay. Vamos a saludar a Carlos Hermoso. Carlos, encantado. Encantado de estar aquí en tu programa. Es diputado nacional por... Ex diputado nacional. Por Ciudadanos. Sí. Bueno, duró poco tu aventura, ¿verdad? En el Congreso de los Diputados, qué poquito duró poco, pero bueno, fue una gran satisfacción estar ahí representando a Huelva, y lo hicimos lo mejor que pudimos, porque yo creo que hace mucha falta que se escuchase el nombre de Huelva en el Congreso y los intereses de Huelva. Sigue en Ciudadanos, ¿verdad? Sí, claro, sí, claro, vale, perfecto. Bueno, José Carlos Hernández Cansino, que estaba en el banquillo, lo hemos sacado para sustituir a Jesús Amador. Gracias por aceptar, aunque sea tarde. Pues nada, gracias Paco por invitarme, y la verdad que sí he podido, aunque se haya llamado, he podido estar aquí, encantado de compartir este rato con vosotros. Y además que tienes también noticias para darnos. Sí, bueno, de Punta Umbría. está calentito. Pero guárdatelo, sí, guárdalo. Me lo guardo. Sobre las torres. Me parece la historia de nunca acabar, lo de las torres de Punta Umbría. Pero es que cuando alguien se empecina en algo que no es legal y que además es perjudicial, y a la vista está, para los intereses de los ciudadanos, lo normal es que por más que se empeñe, pues que las cosas no salgan adelante, ¿no? Tarde o temprano terminará aquello definitivamente parado, y creo que sería la mejor decisión, porque es un proyecto insostenible y que no trae nada bueno para Punta Umbría. Bueno, pues con capacidad de síntesis luego explica qué es lo que ha pasado. Paco Velasco es abogado e historiador. Paco, encantado. Buenas tardes. Muy buenas. Decir que lamento... Bueno, me alegro que esté aquí José Carlos, es un contertulio con el que da gusto conversar e incluso polemizar. Y lamento la no llegada del señor Amador, porque yo pretendía mostrar al menos que en este programa, la dirección de este programa, nunca ha puesto un pego, ni un pero, ni una manzana a la llegada, a la visita, a la invitación de los llamados partidos de izquierda, ni de ultraizquierda, ni de comunistas, ni de socialistas. Y en ese sentido me siento frustrado, sí, porque hubiera sido para mí, particularmente para mí, interesante debatir con alguien que se llama anticapitalista dentro de un partido que se menciona como anticapitalista, pero que vive el capitalismo más puro que existe en el mundo mundial. Y entonces esas contradicciones, esas incoherencias me molestan tanto, me revuelven tanto mi cabeza y mi estómago, que bueno, me quedo frustrado, pero espero que la próxima
haya esa polémica entre ese señor y nosotros. Bueno, pues volvemos a reiterar la invitación. No, pero el jueves Jesús Amador viene, ¿eh? El jueves viene Jesús Amador. No sé, después de haber dicho Paco. Que sí. Bueno, esto es una tertulia, no es una reunión de amigos, Claro que no. es una reunión donde varias personas conversamos con educación, con fundamentos, con civismo, con cortesías, sobre un tema determinado, sin perder de vista las circunstancias y el entorno social, económico y político en el que nos movemos. Sí. Esto es una democracia plena, además. Sí. Plena, no como Bueno, el María político. López Zambrano es vicepresidente de Vox en Huelva, de la gestora, bueno, digamos de Vox, ¿no? De Vox, Bueno, sí. de Vox, Se vicepresidente. entiende. Que por cierto han aprobado la moción que Rafael Segovia, el parlamentario andaluz, ha metido para que la Junta se comprometa a hacer los accesos al Chare de Lepe, aunque es competencia del gobierno central, pero la Junta pues va a tener que tirar hacia adelante. La verdad es que ha sido un gran éxito de Hombre, Rafael. sin duda, Sabéis sin duda. que Rafael Segovia, Ujú. todo lo que sea de Huelva, y lleva luchando por el Chare de Lepe tiempo. Hoy ha presentado la moción, ha sido aprobada. Además, con un plazo, se insta a la Junta de Andalucía que de aquí a final de marzo tiene que aprobar el presupuesto para hacer los accesos. Así que yo creo que estamos hoy de todos de enhorabuena, porque por fin Huelva va a tener un Chare, que falta nos hacía. Y tanto, Es decir, y que tanto. yo creo que es Bueno, una gran noticia. hoy. Gran noticia, ¿eh? Que se ha aprobado esa moción que había metido Rafael Segovia, médico y parlamentario andaluz por Vox, y vamos a ver si definitivamente podemos tener ya el hospital habilitado para 2022, será, en todo caso. Bueno, ¿por dónde empezamos? Aquí que tengo a 3 abogados, esto es un virgencita que me dejen como estoy. 3 abogados. Sí. Bueno, tú trabajas en CEPSA. Sí, una yo soy empresa- física, sí, sí. Una empresa con bastante prestigio. Tenemos amigos allí, Jesús Velasco, Sí. Me la- a Millán también, a la Teresa responsable, Millán, a Teresa, que es Teresa una mujer fantástica, Fantástica, sí. sensacional, un encanto de persona, Pues sí, Teresa. la verdad es que sí. Sí. Tanto Jesús como Teresa son... Ya Paco Velasco está, perdón, Jesús Velasco ya está en la élite, ¿eh? Sí, ya está Sí. en la élite, ya está en la élite, Sí. ya está en la élite. Sí, Empezáis de responsable de prensa y cómo ha ido subiendo. Bueno, pues también un saludo también a Jesús Velasco, que es un tío fantástico. Voy a empezar por una noticia que nos ha mandado Europa Press hace apenas 5 horas, porque este jueves las cárceles andaluzas tienen a 2 nuevos presos. Las cárceles andaluzas, dirán, bueno, ¿a quién han metido en la cárcel? Se trata de María Ángeles Muñoz y su hijo Cristian Menacho, el secretario de Juventudes Socialistas en Andalucía. Ambos han aceptado 3 años de prisión. creo que... Ahora viene, pero vamos a verlo para después. Dirán, bueno, ¿y por qué? Han aceptado 3 años de prisión. Esto me lo tienen que explicar los abogados. De este modo, la sesión tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba no celebrará la vista oral por el caso de las mordidas de la Fundación Guadalquivir. ¿Esto qué quiere decir? Que aceptan 3 años y dicen, no va a ser que en el juicio me metan 5, Yo creo más que o sí. menos así. Eso es una conformidad. Concretamente Vale. lo que han llegado es un acuerdo de Vale. conformidad que está previsto en la ley de enjuiciamiento criminal, y lo que viene a ser es que han aceptado una condena mediante un acuerdo con el Ministerio Fiscal, y me imagino que habrá las acusaciones particulares que creo que había, que eran los propios trabajadores perjudicados, porque precisamente lo que se estaba enjuiciando aquí era unas ayudas que daba para cursos de formación concretamente, con empleo, con trabajo efectivo, es decir, se daba tanto curso y a la vez trabajaban. Pero ¿qué ocurre? Que a esas personas que se les impartía los cursos a través de estas asociaciones, pues se les exigía un impuesto revolucionario, una mordida. Es decir, yo te pago la nómina, pero de esa nómina me tienes que pagar a mí X, porque yo te he elegido a ti y te he contratado para financiar los fines de mi asociación u otros fines. Desempleados, de parados. De personas en situación de necesidad. ¿Por qué llegan a la conformidad? Yo te voy a corregir lo que has dicho, Paco, porque no van a entrar en la cárcel, evidentemente. Con 3 años, ¿no? Con menos de 2 años no entran, pero debido han recomendado a la Fiscalía en el acuerdo que se suspenda la ejecución de la condena, han llegado a ese acuerdo y por tanto no van a celebrar el juicio. Es verdad que menor de 2 años sin antecedentes penales no se suele suspender la ejecución de la condena. No sé si es porque estuvo un tiempo, porque ya no me ha dado tiempo, estuvo un tiempo en prisión preventiva y ya se le ha computado y ya se le ha pagado esa parte, y entonces ya quizás haya cubierto parte de esa cumplimiento de condena, pero la realidad es que la noticia, según la noticia, no conozco más, es que no van a entrar en prisión, aceptan, pero aquí hay una cuestión clara: la conformidad es un arma de doble filo. La conformidad es reconocer el delito.
Claro. Efectivamente, está Es reconocido. reconocer el delito. Y todo lo que se ha negado hasta ahora sobre este tema, como en tantos otros, de la corrupción en Andalucía o de la Junta de Andalucía durante la etapa del Partido Socialista, lo que viene a decir que efectivamente se cometían los delitos. Porque estos señores han estado negados hasta hace 3 días. Este señor ha sido el secretario de Juventudes Socialistas en Andalucía. Y resulta que utilizaban unas asociaciones de esas que ha sido ese tejido asociativo y tejido de sociedad civil, Tramas, auténticas que era tramas. ese clientelismo perfectamente que tanto hablabas tú en aquellas tertulias, Sí, de aquellas la subvenciones, red clientelar. la red clientelar, pues al final se va demostrando que con ese dinero público se pagaba esa red clientelar, pero no solamente para mantener el voto, sino también para hacer negocios con el dinero de los parados. Es tremendo. La verdad es que es tremendo lo que está saliendo estos días, ¿eh? Y lo que tiene que salir, Y es lo que- que va a salir, ¿eh? Esto no es Porque una situación puntual. Eso era una manera de proceder con la gestión de la cosa pública. A mí me consta muchas cosas que no sé si saldrán a la luz, pero porque claro, la gente te cuenta cosas y te cuenta situaciones aquí en nuestra Huelva similares a eso, ¿no? Donde se realiza cursos de formación para desempleados, se entrevista a personas, se pasa una lista de personas en un determinado sentido, porque parecen las más preparadas, más formadas y con más interés, y aparece el político de turno con otra lista, porque son los fieles o los afines a su partido, y se produce verdadera tensión. Por eso Incluso es muy difícil. técnicos renuncian a seguir gestionando eso porque no quieren ser partícipes. Por eso es muy de este difícil tema. creerse lo del tieso, ¿no? Lo del tieso sabemos Sí. que ¿no? Es muy difícil creerse que haya coincidido el marido de Susana Díaz en tantos cursos de formación y porque era un tieso, si al final estamos viendo que esa previa selección estaba más que buscada y con unos objetivos muy concretos. Y Pero- además, ¿qué cursos de formación también? Que hay que ver los cursos de formación. Lo que yo creo también, que hay que llevar adelante iniciativas de saneamiento del sistema para que no dependamos de decir, "Bueno, estos son unos golfos", pero si no saneamos el funcionamiento administrativo para quitar todo lo que son decisiones arbitrarias que pueden alentar otro tipo de fines, y debo decir que Ciudadanos con el tema de la ley anticorrupción, porque en Andalucía soplan otros aires, y lo bueno, y esta primera legislatura por eso es muy importante, hacer esa reforma, porque luego ya sabemos cuáles son las dinámicas del poder, ¿eh? Que uno debe de desconfiar hasta de sí mismo, ¿no? Cuando se pueden, al principio, hacer esa reforma. El estatuto del denunciante era muy importante para proteger a los denunciantes, y creo que es momento de recordar cómo están, que son auténticos muñecos rotos, algunos denunciantes de algunos casos de corrupción. Y eso no se lo puede permitir. Si queremos que haya los denunciantes, hay que protegerlos, hay que evitar que haya mobbing contra ellos, que haya traslados forzosos, que haya cualquier tipo de medida de ese tipo, que los partidos políticos respondan con su patrimonio cuando se han llevado el dinero de todas esas medidas hay que implantarlas, y en Andalucía, bueno, se tiene que tramitar, pero esta es una iniciativa además de Ciudadanos, justo es decirlo, esta ley antifraude y la oficina anticorrupción. Son medidas necesarias que quedarán en el funcionamiento de la administración cuando pasen estos gobernantes también, ¿no? Porque todo, obviamente... Paco, se sobre tendrá este que asunto. renovar. Sobre este asunto, pues reitero cuantas veces he repetido mi ya anatema contra el Partido Socialista como gran protagonista de la corrupción en este país. Si al PP se le imputa un 10% de casos de corrupción, yo admito que es un 10%, pero ese 10% es un 100% en el caso del PSOE. Es la organización, estilo mafioso, insisto, no digo que sea una mafia el Partido Socialista, digo que actúa en procedimientos estilo mafioso donde la corrupción impregna todas las esferas de la sociedad. Y hay un tema que quizás hoy se trate, ya lo trataste con José Carlos hace semanas, el tema de Giasa. Ahora vamos a ver el vídeo. Ese Sí. también tiene castaña, ¿eh? Lo único que quería decir es que más la Mancomunidad de Aguas y Servicios de la Costa de Huelva y su instrumento Giasa es una administración paralela regida, conducida, administrada y organizada por el Partido Socialista, que hace las veces de parapeto, cohorte o compensador de defecto de la propia Diputación Provincial. Es decir, la propia Diputación Provincial, que tiene la obligación de ayudar, cooperar, sanear desde varios puntos de vista a todos los municipios de la provincia, haya en Giasa
un instrumento supuestamente no institucionalizado dentro de la Diputación, pero que hace las veces de Diputación 2 para muchísimos objetivos bastardos, fines espurios, que la Diputación, por lógica, por no cogerse los dedos en la ley, no se atreve a perpetrar. E insisto, Giasa es un grave problema que después, si tratamos, pues ya profundizaré y le explicaré por qué. Bueno, terminamos este asunto, que madre e hijo, María Ángeles Muñoz y su hijo Cristian Menacho, reconocen los delitos, 3 años de prisión, pero según José Carlos no van a la cárcel. No entran en prisión. Está en el acuerdo, pues ya sabemos. O sea, reconocen los delitos. Hombre, la petición del fiscal creo que iba por 10 años 10 o algo años. así inicialmente. Y claro, si al final llega a un acuerdo, pues y hay suspensión de condena o aplicación de beneficio penitenciario inmediatamente. Hombre, ahí normalmente hay que atender la responsabilidad civil, por supuesto. hay que atenderla. Lo que pasa es que al parecer había un cierto descontento porque había algunos afectados que no se habían personado en el procedimiento penal. Sí, pero la reparación del daño parece ser que sí se ha tenido en cuenta también en el acuerdo, porque al parecer han devuelto por lo menos a los personados. Lo que queda todavía. Bueno, vamos con un poquito de información. La Mancomunidad de Servicios propone un nuevo endeudamiento millonario para la capitalización del Cano de Manial hasta el año 2040. Ya no estaremos aquí, creo. 2040 difícilmente. Bueno, yo podré ir por ahí. Bueno, sin haber amortizado aún el adelanto del periodo 2013-2025. 16 alcaldes del Partido Socialista no acudieron al Pleno en señal de descontento con la empresa pública que presta servicio a 67 municipios onubenses. Los alcaldes de Almonaster, La Real e Hinojales expresaron la posición de los críticos socialistas votando no a las propuestas de la presidencia. La presidenta de la MAS propuso rechazar las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento de Cañaveral de León, cuya alcaldesa denuncia falta de transparencia e irregularidades y advierte que recurrirá judicialmente la aprobación del plan de refinanciación de Giasa, es decir, pedir un préstamo para pagar el otro que todavía no han terminado. Esta mañana ha habido pleno en el foro, allí se han presentado miembros de la plataforma de afectados, fundamentalmente por la alta factura del agua. Abraham nos tiene ahí preparado un vídeo que aproximadamente dura como 3 minutillos. Vamos a verlo y luego analizamos. Pasamos a la Junta General. Pues la palabra de los usuarios es por una factura justa y digna. Esa es la palabra de los usuarios afectados. Ancianos que pagan 80-90 euros al mes. 3 veces más que se diga. Eso no se puede soportar. No se puede soportar la refinanciación. No se puede soportar 600 millones para grupos políticos. Eso no es un servicio público de agua. Yo me estoy expresando. Sí, ahora lo que tenemos público es los miembros de la Junta General de La manteca del helicóptero tulipán. Es lo que queréis, todos. La manteca del helicóptero del tulipán. ¿No lo tiras tú? Lo digo yo, y me gustaría leerte por lo que te haberte dicho lo que es Cartagena, lo que pasó en Cartagena y lo que es realmente la antigua mancomunidad. Se nos tendría que decir que debe ser el de los ricos, que Casado cuando se formó la mancomunidad, no sabe la mayoría lo que es crear una mancomunidad como queremos crear, no sabe valorar a la mayoría de la hay que sacar el pleno. Todavía no se termina. Extenderá cuando tenés que salir. Llama a la Guardia Civil que me eche. Tenéis que salir, ¿no? Llama a la Guardia. Llama usted a la Guardia. Que tenéis que salir. Haga usted el favor de ponerse en medio. Que tenéis que salir, ¿no? Que tenéis que salir. Tú que eres el acomodador del cine, ¿no? Te he dicho antes de montar que el segundo pleno... Yo no he hablado la boca, yo estaba callado, ¿eh? Pero es que no han terminado, están hablando. Están hablando. la presidenta, tú acomodador de cine, que la presidenta. Tú eres la acomodadora. ¿Tú quién eres? Para decirnos lo que nos vayamos, Tú no eres nadie aquí. La presidenta, que lo ordena la presidenta. Que lo ordena la presidenta. Taganjina, que lo ordena la presidenta. Es un taganjina. Es lo que es un taganjina. Todo el mundo te conoce. Esto se lo han dejado aquí. Eso Te conocemos. La Junta General de Accionistas va a comenzar
y no puede tener público. Por favor, que no pertenezca a la Junta General Pública que abandone la sala. Vámonos. Esta empresa persigue a trabajadores por denunciar vuestras irregularidades, que lo sepáis, y ponéis detectives privados con dinero público. Y yo no puedo poner. No, pero ordena la presidenta o sea, Sí, pero no puedo. no ordena la presidenta, no hay Quítate. No, déjame. No, déjame. No pertenece. César, fuera. Tú no le perteneces aquí al Consejo de Administración. Fíjate, hombre. Acomodador de cine. Vamos a denunciar esto. ¿Qué es lo que es un acomodador de cine? Esto es un hombre, que esto no puede ser, esto no se puede permitir lo que están haciendo. Y tú lo sabes mejor que nadie, Arturo, tú no lo sabes mejor que nadie. No me pongas así, no. Hay que ser así, con esta gente, hombre. Tú tienes otros argumentos y sabes hacer las cosas. Argumentos no. Los argumentos que hay es el pueblo. El pueblo es el argumento que tenemos nosotros, el pueblo. Que no se puede defender aquí. Ese es el argumento. Y encima ese que no pertenece al Consejo de Administración, eso lo voy a coger yo ahora, antes de salga. Me cago en la hostia. Pasamos a la Junta General. Pues la palabra de los usuarios es por una factura justa y digna. Esa es la palabra de los usuarios afectados. Ancianos que pagan 80-90 euros al mes. Bueno, pues menudo lío que se ha montado esta mañana, una tensión terrible en el pleno de GIASA y más. Bueno, próximamente vamos a tener algún representante sindical de GIASA y que nos vaya desglosando todo lo que ha pasado y todo lo que va a ocurrir. Habrá recursos también, fundamentalmente la alcaldesa de Cañaveral, perdón, va a presentar algún recurso a ver qué recorrido tiene todo esto. Oye, qué pena, ¿verdad?, acabar así. El vigilante de seguridad echando a la gente, qué pena, qué tensión, Dios mío. Pero de aquellos polvos estos lodos. Claro. Sí, lo que llama la atención es que yo he visto algo de esta mañana del Pleno, en lo que han emitido en directo, y al final del Pleno han permitido, además han dado una formalidad importante, una vez que ya se levanta la sesión, lee el secretario de la Ley de Base de Régimen Local y dice, porque se solicitó la palabra por un miembro del público que había ido, ¿no? Y le dan la palabra a un señor mucho más moderado, que por lo visto había hecho unas alegaciones al presupuesto, dice lo que tuvo que decir, y luego el representante de la plataforma, que también estaba de público, pide la palabra. De la misma manera que otro ciudadano que estaba allí, pues quiso opinar. Y le dijo literalmente la presidenta que no le daba la palabra, que ya tenían que empezar la Junta General a continuación de GIASA, era el pleno de la MAS, que la Junta General de GIASA no era pública y por tanto se tenían que salir los ciudadanos que estuvieran allí y no de la palabra. Entonces, es que no se entiende, ya, por muy duro que puedan ser las críticas o lo que se tenga que decir, pues o no le das la palabra a nadie, que podría ser en un momento determinado justificable por las horas, por lo que sea, o le das la palabra a todos. Porque tampoco estamos hablando que habían pedido 10 palabras, no, es que habían pedido 2 palabras. Que no cuesta trabajo, oye, venga, hable usted lo que tenga que decir, no pasa nada. Yo creo que sí. Sea miembro del Consejo, no sea miembro, pero porque si hay una serie de cuestiones que tienen una explicación, claro, y que tienen claro, una explicación transparente, legal, ¿qué miedo hay a contestar eso cuando se sabe que efectivamente, oye, que ahí con este tema está en boga, pero vamos. A mí me parece además una burda artimaña, si me permite, una burda artimaña aprovecharse del tema de que sea una sociedad. Estamos hablando de un capital público constituido donde son participan las administraciones y para mí participa de todos los principios de transparencia y fiscalización y control de la administración pública. Esta golfada la han hecho tradicionalmente en muchas ocasiones y uno de los que realmente más la perfeccionó, y ya os contaré un día la anécdota de mis visitas con cuestiones de trabajo a Marbella, fue Jesús Gil, ¿no? que realmente sacaba toda la actividad del urbanismo, por ejemplo, a unas empresas pantalla. Cuando tú ibas allí a informarte, porque yo también he llevado asuntos en la Costa del Sol y tal, te atendía un gerente y decía, no,
Yo no soy el secretario de la corporación. Yo no soy el interventor de urbanismo o de lo que sea. Yo no tengo usted por qué darle información, porque yo me debo a mis accionistas. Los accionistas son los ciudadanos. O sea, esto era una burda maniobra. Sí. Aquí lo mismo, no. Aquí a usted no le atiendo porque... A ver... Pero vamos, ¿qué cachondeo es? Pero vamos, que la falta de transparencia, si el gerente o director general, para ser exacto, señor Limón, exalcalde de San Bartolomé de la Torre, con un sueldo tremebundo, es capaz de decir públicamente en una reunión de la MAS que no da explicaciones del préstamo que quiere hacer porque es confidencial, y los alcaldes van a votar sin saber cuáles son las condiciones de un préstamo porque es confidencial. Es increíble. Y estamos hablando que es un préstamo que se va a pagar con dinero público, que lo vamos a pagar los ciudadanos con el recibo del agua. Pues si un político que está en una empresa pública, designado por un político, trabajando y cobrando dinero público, dice que no puede informar sobre las condiciones de un préstamo a pagar con dinero público porque es confidencial, ¿quién? Eso es, desde luego, toda la antítesis a creer en la transparencia que predican y que dicen. Es decir, si tú no eres capaz de decir qué es lo que estás firmando, y lo que es peor, si hay alcaldes que van a decir que sus ciudadanos, van a aceptar que sus ciudadanos paguen un recibo, en un recibo del agua, un préstamo, que ni siquiera sabe qué condiciones va a tener, dice muy poco también de esos alcaldes. Es que esos alcaldes además, esos alcaldes además, que la transparencia siempre tiene que estar ahí. Y encima estos alcaldes pues van a coger un dinero que no les va a corresponder y que van a coger por adelantado un montón de dinero. Es decir, que el próximo que venga... El tema de base es que yo creo que si hay una empresa que se dedica al suministro domiciliario de agua, tiene que ser una empresa eficiente que dé el mejor servicio con el menor coste posible. Todo lo que rodea esto de que 600.000 euros al año pagado por cada uno de los ciudadanos que consumen agua, 600.000 euros al año, va para los grupos políticos. ¿Eso qué justificación tiene? No hay justificación ¿Para alguna. qué necesita una mancomunidad un grupo político? ¿Tú estás a disposición de decir como vicepresidenta que Vox no va a aceptar nunca esa mordida o ese regalo de Giasa? Yo lo juraría por mis hijos, es decir que... No, o sea, realmente es importante. Y a Ciudadanos, bueno, como un representante de Ciudadanos no va a cobrar nunca ese regalo de Giasa. Hombre, Ciudadanos lo ha dicho por activa y por pasiva. Vale. Por activa, y sus alcaldes de manera activa. Es que nosotros ni siquiera hemos constituido el grupo. O sea, ¿qué más que quiere que decir? Estaba la consignación, el dinero No queremos participar en esta... como lo queremos llamar, en este chiringuito, en este conchabeo, en este tal, ¿por qué? Porque no sirve a los ciudadanos, sirve a los intereses políticos, en particular del Partido Socialista. Permíteme dos cuestiones que lo va a ver muy claro. A ver. Primer préstamo de 85 millones que se hizo en 2013 para precisamente financiar indirectamente a los ayuntamientos de la misma forma, ¿no? Se hace un préstamo con dos fondos buitres. Uno, incluso domiciliado en un paraíso fiscal. 85 millones de euros. El préstamo dura 3 años porque se refinancia con un consorcio del Banco de Santander. En esos 3 años, ¿sabes cuánto ganan los fondos buitres que pagamos los ciudadanos con el incremento del recibo? En solo 3 años, 50 millones de euros. Comisión de apertura de casi 4 millones de euros. 15 millones de euros por penalización por haber cancelado anticipadamente el préstamo. Y a eso le suman los intereses de esos primeros años. Estamos hablando que 50 millones de euros por firmar 3 años un préstamo que hemos pagado los ciudadanos. ¿Esa gestión cómo se permite? Pues eso es lo que yo no entiendo, y lo dije el otro día públicamente, es que eso es un tema para que la Fiscalía entre de oficio. Porque eso es dinero público. Que se ha llevado un fondo de inversión, o 2 fondos de inversión, uno de ellos domiciliado en un paraíso fiscal. Perdón, es que ese es el tema que yo quería subrayar. Estoy hablando de los grandes tenedores de vivienda y luego no sé cuánto, y te están financiando con fondos buitres. Es que de risa. El hecho de que en el Pleno se diga que los documentos son confidenciales y que no se pueden exigir, eso no indica que no haya transparencia. Lo que muestra es que hay ocultación, contumacia en la ocultación, secretismo, y eso es absolutamente ilegal. Yo he visto esta tarde, una vez que supe lo de Giasa, lo del Pleno de Giasa, una sentencia del Supremo del año 2016 que seguramente conoceréis, que trata del tema de que al Monasterio Real en 2015 se separa del
de Giasa. Giasa y Mas le ponen un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía falla a favor del Ayuntamiento de Almonaster contra Giasa Mas. Giasa Mas recurre al Tribunal Supremo en casación y el Tribunal Supremo le da un repaso a Giasa Mas a través de su abogado, cuyo nombre no voy a referir en público, pero que seguramente vais a conocer cuando yo dé determinados datos. Le da un repaso a su abogado y le dice dos conceptos que sabe cualquier estudiante de primero de Derecho. Primero, que Giasa y Mas firman con el Ayuntamiento de Almonaster un convenio. Y ese convenio es de obligado cumplimiento, sin duda. Pues la cláusula 9, letra no sé cuánto, dice que el mínimo que existe entre esa concesión demanial por 30 años para que se conserve es que se pague el canon. No se paga. Se aferra a eso el ayuntamiento y el primer palo que le dice el Supremo: oiga, pero usted que reclama al ayuntamiento si usted incumple taxativamente el pago. Segundo, quieren hacer el abogado, el recurrente, la recurrente en el Tribunal Supremo, que bueno, que el pago es un asunto secundario, que el convenio está por encima de lo que dice el pago, de lo que es el pago en sí mismo. Y el Tribunal Supremo lo remite al artículo, creo, 155 del Reglamento de Contratos de Corporaciones Locales y le dice: no, mire usted, el mínimo es el canon. Sin canon, sin pago del canon, no me hable usted de título, de titulización, porque no tiene sentido, es ilegal. Es decir, dos palos consecutivos ante un abogado que se presume, por lo menos yo tenía ese concepto de él, no me gustaba, pero tenía ese concepto preparado. Dos palos de una fortaleza extraordinaria. Pero es que el problema no es que a Mas y Giasa le peguen un palo en el Supremo de dos pares de narices. El problema es que están haciendo una actuación descaradamente ilegal, desmontada por el Supremo, pero operación en la que antes, en el 2016, y ahora en 2021, la gente paga una cantidad de dinero inadmisible por una cuota de agua. El gasto del ciudadano es mayor que los que no tienen, o que los que no padecen, no voy a decir disfrutan, de los que no padecen el servicio de Giasa Mas. La inseguridad jurídica que crean los pueblos es enorme. Si esos son los puntos negativos hacia el pueblo, ¿cuáles son los puntos positivos? Hacia los partidos. Yo no entiendo por qué el PP colabora con el PSOE en estas componendas. No lo entiendo. No digo que sea el PP. Gente del PP, para mí es inadmisible. ¿Qué hace repartiendo dinero entre partidos políticos? ¿Alguien sabe, y esto es una primicia que yo doy, ¿alguien sabe si alguno de esos partidos actuales o pretéritos que se han beneficiado de Giasa Mas han utilizado su documento de pertenencia para pedir préstamos para su partido? Repito, yo soy de un partido que está en Giasa Mas, necesito un aval bancario, presento este documento como representante del partido X y el banco me da un préstamo. ¿Me explico? Sí, claro. Eso no es una suposición, no es un supuesto, no es una falacia, es una realidad con nombre y apellidos. Es más, la Guardia Civil lo sabe. Es grave, la Guardia Civil lo sabe. Digo con esto y vuelvo a retomar mi discurso anterior de solapamiento, refusión, reidentidad entre Diputación Provincial y Mas Giasa. ¿Por qué? Invito a que sepáis quién es el abogado de Mas Giasa en el recurso de casación al que me he estado refiriendo. Es un abogado de la Diputación Provincial. No digo más,
es un abogado de la Diputación Provincial de amplia trayectoria, de edad ya madura, menos que yo, pero madura, y que es archiconocido en nuestra ciudad. Bueno, María López Zambrano, que es vicepresidente de Vox en Huelva, si quiere decir alguna cosita más sobre este asunto y nos vamos a meter sobre el incendio en las calles de Barcelona. Pues la verdad, el tema de GIASA es todo un despropósito, es decir, que un préstamo para adelantar dinero, otro préstamo para volver a financiar dinero, los ayuntamientos cogiendo ese dinero por adelantado, y también lo que no se ve en ningún sitio, si hay alguna auditoría en qué se gastan los ayuntamientos ese canon, porque ese canon me imagino que se tendrán que gastar en temas de alcantarillado, agua y demás. Yo creo que tampoco hay ninguna información, ni hay ninguna auditoría, ni seguimiento en qué se gastan los ayuntamientos ese dinero. Realmente es un dinero que se está dando por ese canon, que tiene que ir dedicado a ese tema, y yo en ningún sitio tampoco he visto en qué se gastan esos ayuntamientos ese dinero. Carlos, yo una cosa quería comentar. Yo veo tremendamente complicado, tremendamente perjudicial para los ciudadanos y, digamos, perjudicial para las generaciones futuras, sin duda, permitir ese tipo de endeudamiento a la administración. Mira, por ejemplo, una materia que yo domino, controlo más. En urbanismo era tan sistemático hace unos años el tema de que los promotores que llegaban a convenios con los ayuntamientos adelantaran la cesión del aprovechamiento mucho antes de que se ejecutase, lo adelantaran, lo pagaban en dinero, lo realizaba, lo usaba, lo gastaba el ayuntamiento de turno, y luego, por la cuestión que sea, no se aprobaba el plan general, no tal, suponía una indemnización, unos costes indemnizatorios en contra de la administración, claro, tan gordos que se prohibió. No, creo que fue con la ley del suelo andaluz, cuando se aprobó, se prohibió ese adelanto de dinero porque constituía, como es natural, un perjuicio evidente para los ciudadanos. Pues los políticos ya saben que gastan en el ejercicio, les interesa perentoriamente volver a ganar las siguientes elecciones, y el interés público, ¿dónde quedaba? Al final era un crédito en contra de la administración en favor de un promotor, que si luego por cualquier cuestión aquello no se desarrollaba, había un pleito multimillonario que tenía que soportar todos los ciudadanos en el futuro, perjudicando, como es natural, la prestación de servicios públicos. Esto es lo mismo. Pero es que eso ha ocurrido, eso ocurre. Yo lo he contado aquí, lo vuelvo a contar brevemente. Tú decías a dónde se destina el canon. Bueno, en el presupuesto del año 2020 de Punta Umbría está previsto parte del adelanto del canon que se está pergeñando ahora, está previsto para pagar la indemnización que hay que pagarle a la promotora de las torres de Punta Umbría. Es decir, que los ciudadanos con el dinero del agua vamos a pagar los errores de los políticos de Punta Umbría. A eso me refería. Es que ya no es ni siquiera en unas inversiones para mejorar las infraestructuras del agua, que todavía, ¿vale?, se está mejorando las infraestructuras con el dinero de esa. No, se está destinando a otros usos que luego son completamente, yo entiendo que además ilegales. Pero bueno, es que esto está así. Y bueno, y luego, si hay una limitación, hay una normativa que limita el endeudamiento de las corporaciones locales, y está establecido en la Junta de Andalucía, que tiene que autorizar, la Consejería de Economía tiene que autorizar determinado endeudamiento a partir de un porcentaje de deuda sobre el presupuesto. ¿Es legal que una mancomunidad financie a un ayuntamiento sin que la Consejería de Economía efectivamente vea y acepte y apruebe esa financiación externa? Bueno, vamos con otro asunto. Fraude de ley como una casa. Del almendruco, ¿no? Fraude de ley como una casa. Nos quedan todavía mucho debate por delante, de muchos días por delante. Tema Partido Popular y Partido Socialista parece que van a llegar a un acuerdo. No sé si será veraz o frágil para definitivamente poder elegir a los jueces del Consejo General del Poder Judicial. ¿Os lo creéis o no os lo creéis? Eso sí va a ser verdad, ¿no? Está siendo. Vale. Yo lo que me parece... Pero bueno, la pregunta sigue, ¿con Podemos fuera? Claro, bueno, es o los jueces de Podemos, de los golpistas catalanes que pudieran proponer, de los proetarras, etcétera, etcétera, dentro. Al parecer dicen eso. Habrá que esperar los nombramientos, y cuando veamos quiénes son allí, pues diremos, bueno, pues me parece simpático como al final entra al juego el Partido Popular después de las catalanas a repartirse los cromos, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Carlos.
Si Casado se atreve, y parece que es un hecho, a firmar un acuerdo en Radio Televisión Española, que ese sí creo que ya es un hecho. Ya es un hecho, sí. Es un hecho ya. Bueno, tiene un pase, pero que admita ese acuerdo, es de chanchullo, con el PSOE en el Consejo General del Poder Judicial, o a Casado le falta un tornillo, o está abducido, o políticamente debe mañana presentar su dimisión. Porque, vamos a ver, cuando a una persona le meten un clavo en la frente, y ese clavo se llama Podemos, ¿qué ocurre para sacárselo? Que Podemos muere, pero el que tiene el clavo en la frente también muere. También muere, salvo que haya un cirujano lo suficiente experto como para que este no fallezca. Bueno, pues este es el caso de Sánchez, que tiene el clavo de Podemos en la frente y sabe que si se lo quitan, o si él se lo arranca, mañana muere. Políticamente está finiquitado. Y claro, la soberbia enfermiza, patológica del señor Sánchez prefiere hacer el estúpido, el necio, el demagogo, con ese clavo en la frente, antes que mañana irse a su casa, porque a ver de qué va a vivir, a no ser que como Zapatero se vaya a tierras venezolanas a seguir en la mamandurria del bananerismo de Venezuela, de Maduro y de los demás dictadores del continente. Pero me parece un giro sorprendente en cualquier caso. No sé es preocupante. ¿A qué obedece? Es preocupante, sí, porque la verdad que... Tampoco se entiende la actitud de Pablo Casado, es decir, que Es vos ahí lo tienes muy claro. Porque pero podrán contestar, pero habrá que nombrar ya definitivamente, llegar a un acuerdo con este asunto, ¿no? Podrán responder. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Preguntará el que nos ve. Bueno, entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, Sí, regulando que se provean las plazas, como dice la Constitución, que dice alguna, no, es que la Constitución no dice de qué manera se tienen, porque la Constitución dice, hay 20 miembros del Consejo General del Poder Judicial, 8 a propuesta de los partidos, y otros lo desarrollaron en ley orgánica. Bien es cierto que ya una vez, por la ley orgánica que había, se eligió a través de la judicatura, ¿vale? Entonces, no lo dice, bueno, se entiende perfectamente que si dice que 8 lo elige, digamos, el poder político, el Congreso y el Senado, obviamente a los otros que se desarrolla una ley orgánica se está refiriendo a otro tipo de nombramientos. No tendría ningún sentido que el legislador o los padres de la Constitución dijeran eso para luego acabar. Se trata de un sistema, en mi opinión, totalmente fraudulento. Estamos hablando de la conocida separación de poderes. El legislativo y el ejecutivo, desgraciadamente, se confunden muchísimo. Esa separación ha quedado en agua de borraja. La gran garantía de la defensa del interés de los ciudadanos, sobre todo con este gobierno que tenemos, es la independencia del Poder Judicial. Quiero decir, son esa independencia por la que merece la pena pelear de verdad. Y esto no va en ese sentido, no va en este sentido. Pero vos, por ejemplo, lo preocupante es que puede ser, verá, yo lo que veo es una cosa... Un paréntesis, un momentito, que es que hay un señor que quiera, es del tema anterior, pero desde la zarza, que leamos este mensaje. Está el señor muy interesado, ha llegado un poquito tarde, dice este señor Juan Vázquez, en la zarza perrunal se lo han gastado, en cuanto hemos hablado del reparto y tal, los ayuntamientos, se lo han gastado 400.000 euros en pagar a acreedores y los funcionarios, que por cierto todavía le deben, había una deuda importante con los funcionarios, y este es el dinero que han utilizado para lo que acabo de decir. Eso viene bien, es decir. Gracias por el programa, apunta. Bueno, prosigue. Te decía que a mí lo que me preocupa es que yo creo que Pedro Sánchez no es alguien de fiar. Y si el requisito exigible, condicionante para llegar a un acuerdo con el PP fue que no esté Podemos en la negociación, que no esté Podemos en el acuerdo, y Podemos está diciendo a la vez, claro que vamos a estar, y Pedro Sánchez no es de fiar, o una de dos, o estamos ante un ingenuo, o simplemente se va a quedar sin discurso. Y es muy problemático, porque es un discurso de meses atrás, es un discurso que se ha elevado incluso a Europa y que podía haber llegado a condicionar incluso las ayudas que se iban a dar por el tema de la pandemia. Me refiero al manoseo o no del Poder Judicial y la separación de poderes. Por tanto, si eso ha sido un discurso sostenido en el tiempo, el coste político, electoral, que puede tener sobre el Partido Popular y sobre Pablo Casado, que al final, permítanme la expresión, se la meta doblada Pedro Sánchez, es inexplicable, salvo que haya algo que no conocemos.
Salvo que es que no es un giro tan, como tú decías, copernicano. Tan copernicano, con unos elementos con unos amigos, con unos compañeros de viaje que no son nada de fiar, y además en un momento político tan complicado, en el que están en complicado, las calles, pero sin elecciones a la vista. Sí, pero, o sea, es pero el un típico momento momento político para hacer la marranada, con perdón de la expresión, que bueno, como tiene memoria de pez el elector, ya se le olvidará de aquí a la siguiente. Pero es un momento elecciones, político complicado, porque los ciudadanos no entienden eso, lo que está pasando en las calles de Barcelona, en las calles de Valencia, en las calles de Madrid. Eso no lo entienden. María, y no tienen la posición de un gobierno calienta los disturbios. Ahora vamos a hablar de eso y voy a darle un mensaje a la policía. Sí, María. No, que yo en el tema de la elección del Consejo General Judicial, pues vos lo que quieres es que volvamos a la ley que estaba en el 2008, es decir, que los 12 miembros del Poder Judicial sean elegidos por los jueces. Ahí sí que de verdad iba a haber una diferencia y una independencia, es decir, que esos 12 miembros sean elegidos por los magistrados y por los jueces de carrera judicial, que no tengan que estar por los 3/5 de la Cámara, y encima ahora el PSOE y Podemos quieren bajar esos 3/5 a una mayoría absoluta. Es que es una infamia, vamos, es que es ganas de terminar. Esta reproducción de las mayorías de la Cámara. Es que una independencia, vamos. En cualquier caso, como bien decía Carlos, el Poder Ejecutivo y el Legislativo actualmente se confunden, se identifican. Es lógico, porque los resultados han formado un conglomerado que o es este gobierno o no hay este gobierno. Hay que convocar nuevas elecciones, pero se convierte al Poder Judicial, que es la columna en cualquier Estado democrático, se convierte en un mercadeo de cromos, en un rastro donde yo te cambio este por aquel y tú me pones este y yo te pongo aquel. Estamos rebajando a los padres de la jurisprudencia del sector judicial a categoría de muebles desvencijados, muebles viejos, muebles que te compro, muebles que te vendo, y estamos perdiendo el prestigio que esa clase judicial tiene per se, porque se lo da la Constitución, porque se lo da el Estado de Derecho y porque se lo da su propia sapiencia como juristas. Pero yo pongo al tío de Garzón porque así Podemos se sentiría reconfortado y Sánchez transmite a Casado y Casado admite. Esto es un latrocinio entre quinquis, sencillamente entre quinquis. Bueno, tenía aquí el tema de los disturbios en Barcelona, las declaraciones del alcalde de Valencia apoyando a los perroflautas. Es que yo cuando veo un político apoyando, es que yo me quedo, digo, bueno, pero ¿cómo hay gente que vota a esta gente? El alcalde de Valencia apoyando a los perroflautas que están quemando en contenedores. No lo puedo entender. Mi apoyo incondicional a la Policía Nacional, también a los Mossos, pero hay que ser más contundente, más mano dura con esta gente. Dureza, dureza y dureza, fuerte. Hay que ser contundente, más de lo que estáis siendo, según el alcalde de Valencia. Yo creo que la policía está siendo un poco débil con estos perroflautas. Mi apoyo incondicional a la Policía Nacional, pero más contundencia. Bueno, vos ha pedido también la dimisión del vicepresidente del Gobierno, que también alienta a esta gente, ¿no? Es que es una vergüenza. Es que la extrema izquierda lo único que sabe es protestar de esta manera. Es decir, es que es inconcebible, es que ya no cree en las instituciones democráticas. Y la única manera de protestar es echarse a la calle, barricadas, estropear comercios que lo están pasando ahora fatal, es decir, que pequeños comercios que están siendo apedreados, saqueos y demás. Yo la verdad es que es que la cara de borroca. Y además dicen... Es curioso las tiendas que saquean, ¿eh? Sí, es curioso. Chanel, Nike, Adidas, es decir, que aquí... Pero es que encima abogan porque están luchando por una libertad de expresión, cuando si nos fijamos en el historial de este rapero, yo de verdad... ha sido por injuria, ha tenido, creo que incluso también tuvo algún altercado con algún abogado, es decir, lesiones, es decir, que no estamos que no es, digamos, un modelo para esta sociedad
que haya que formar la que está formando en las calles. Y después yo creo que los Mossos de Escuadra, que hacen lo que pueden, pero que tampoco ni le dan las órdenes ni le dan la autonomía para que esas concentraciones disolverlas antes. Yo estoy convencido que si están atacando a la sede del PSOE, de RC y demás, yo estoy convencida que no llegamos a eso. Porque es que además... han echado de menos el apoyo del consejero de Interior de la Generalitat, ¿no? Le han reclamado apoyo y el apoyo ha sido más bien... Porque esta misma que violencia... Que tengan representantes en el gobierno los que se están haciendo. O sea, es que han cambiado mucho las cosas. Es que es muy duro, ¿eh? Han cambiado mucho las cosas. Los políticos apoyando a esta gente, es que me quedo... Claro, los chavales se sienten fuertes. Bueno, sí. es que la clase política catalana apoya lo que estamos haciendo. Que esto es terrible. Si me permiten la licencia, si bajan aquí unos extraterrestres a una nave y me preguntan... Sí. ¿Cuáles son las cosas más graves desde el punto de vista político que han ocurrido en España en los últimos tiempos? Para mí son dos. ¿Vale? Tener en el gobierno, a personas que trabajan para destruir las instituciones desde dentro, que eso es una barrera que yo no pensaba que íbamos a ver nunca. Un caballo de Troya. Y lo segundo, que un partido supuestamente de Estado como el Partido Socialista se eche en brazos precisamente de las fuerzas de disgregación que también trabajan a su vez para destruir las instituciones, por tanto nuestra democracia, por tanto nuestra convivencia, que tanto trabajo ha costado traer. Son las dos cosas que me parece que son unos elementos, no sé si pasan desapercibidos, creo que no, porque estamos viendo las consecuencias, que son auténticamente de alucine. Es que, estando de acuerdo con Carlos, yo elevo una superestructura sobre esa infraestructura que tú apuntas. Una es que el poder desgasta, dice. Lo que desgasta es el no tenerlo. Y ellos saben que si lo pierden, se van a su casa, y en su casa no trabajan, porque no tienen capacidad de empleo, no tienen vida laboral. Dos, y esto no lo digo yo, esto es más antiguo que el siglo XX y el siglo XIX. El filósofo alemán Goethe. Prefiero, decía, la injusticia al desorden. Y claro, ahora cualquier humanista, cualquier cristiano dice, no, ¿cómo vas a preferir la injusticia al desorden? Y él se adelanta y dice, muy sencillo, el desorden genera injusticia. Ese desorden, ese caos, nunca generará paz, ni equidistancia, ni distribución equitativa, ni justicia, que es en definitiva eso. Genera más injusticia. Entonces, si hay que, atendiendo a la legalidad vigente, siendo escrupuloso con la legalidad vigente, ahí hay que dar palos, pero palos cuando correspondan, palos en razón de lo que dice la ley, palos en razón de la proporcionalidad. Pero lo que se está viendo en Cataluña y se ha visto en Madrid, y en Granada, eso es inadmisible, eso es conceder la calle a los que quieren destruir la sociedad. No se destruyen comercios, no se destruyen calles, se destruye una mentalidad social, se destruye el régimen democrático que nos dimos en el 78 con nuestra Constitución, que eso es en definitiva lo que pretenden esta partida, esta patulea de desheredados de la inteligencia, del talento, del sentido común y de la ciudadanía. Esto es lo que pretenden. Además, no es la primera vez que ocurre, ¿eh? Ya lo tuvimos con la declaración. Cuando el golpe de Estado en Cataluña. Ya hemos visto en estas elecciones, porque vos lo has sufrido también. Vos lo has sufrido también. Es que son los mismos. Si es que son los mismos. Tú imagínate los esfuerzos que está haciendo el gobierno y todos los gobiernos de las comunidades autónomas para poder que cale el mensaje con la normativa del respeto de la distancia de seguridad, del respeto de las reuniones, del respeto de las medidas anti-COVID. Y resulta que todo ese esfuerzo titánico que además soportamos los ciudadanos y tenemos que soportar por esta situación de pandemia, resulta que todo se va al traste porque unos niñatos día tras otro, no solamente, por supuesto, no respetan ni una sola medida anti-COVID, sino que destruyen calles, destruyen comercio y tal y cual. Y encima, ese gobierno que ha estado tan preocupado para que se cumplan las medidas sanitarias,
encima apoya a esos señores que ni siquiera respetan las medidas anti-COVID. Es que te cargas todo el esfuerzo que has hecho hasta ahora de crear una conciencia social ante nada. Es que al final, si el gobierno es el que aplaude el antisistema, es un poco lo que decía Paco, pues resulta que es que el gobierno lo que aplaude es que no haya gobierno. Una anarquía. Es más grave, los incidentes son graves, pero el apoyo que están recibiendo estos perros flautas delincuentes callejeros es mucho más grave, ¿eh? Hoy escucharse, ahí sí que habría que pedir la dimisión del alcalde de Valencia, pero ayer, no mañana, ayer. Esas declaraciones diciendo que la policía está actuando con mucha contundencia sobre estas criaturas, estos chavales, es terrible. Insisto, ánimo a la Policía Nacional, pero os pido, chavales, más contundencia contra los perros flautas. Que sin ley no puede haber libertad. No, para nada, nunca, para nunca, nada, jamás. para nada. Jamás. Bueno, más cositas. Siempre tenemos temas de la Junta de Andalucía del Partido Socialista. Este caso lo conocemos, Paco, yo creo que llevamos ya unos cuantos de años con este tema. A ver si lo encuentro, son tantos. Ah, sí, aquí está. La juez del caso de corrupción de Isofotón pide una decena de acuerdos a los gobiernos de Chávez y Griñán. La instructora se centra en el periodo entre 2007 y 2012, cuando los ahora ministros Planas y María Jesús Montero, la ministra que vemos así muy mona ella con los ricitos, eran consejeros andaluces. En esa etapa era también consejero el alcalde de Sevilla. Juan Espada dicen que podría ser candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía y aunque no es oficial, ya os digo que Susana Díaz es un cadáver político y no va a ser candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía. No es información sino opinión. Sigo con esto. La fotovoltaica echó el cierre en 2013 tras recibir de forma irregular más de 80 millones de euros de fondos públicos durante la etapa de los anteriores gobiernos andaluces del Partido Socialista. La titular del juzgado de instrucción número 3, Patricia Fernández, está investigando si hay presunto delito de malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad documental en la llegada de dinero público a la compañía. ¿Quieres rematar, Paco? Sí, quiero rematar porque de alguna manera cuantas expresiones he vertido en esta mesa o en mis comentarios en Facebook sobre la prostitución, y digo prostitución política, que proviene de la Junta de Andalucía, que durante casi 40 años ha monopolizado el gobierno andaluz, es tan vergonzante y tan vergonzoso que este es uno más de una ristra de crímenes, porque no, en definitiva son crímenes contra la sociedad, contra la administración leal, contra el buen gobierno que ha perpetrado desde Chávez a Griñán y de alguna manera hasta Susana Díaz. En el caso de Isofotón, hay quienes le dicen ya por aquello de la prostitución, no es mío el concepto, pero lo hago mío y pido perdón por lo que voy a decir, ya no le llaman Isofotón, sino Isoputón. Tal es la mangancia, la administración desleal de unos dineros que son públicos. Resulta que Isofotón es una sociedad fotovoltaica que recibe fondos públicos por valor de 80 millones de euros. El ministro Planas, antes consejero de Agricultura, y la ministra María Jesús Montero, antes consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía, están entre los firmantes del consejillo que concede esos 80 millones. Bueno, pues esos 80 millones nunca se sabe dónde están. No sabe, se intuye dónde han ido a parar, pero no se sabe dónde están. Se supone que es para crear empresa, para crear empleo. Pues una vez que reciben los 80 millones, Isoputón desaparece, la empresa no cumple sus objetivos y los trabajadores que se iban a beneficiar de ese fondo público, ¿dónde están? En la calle, despedidos. Este es el Partido Socialista que gobierna en España, este es el gobierno socialista que nos ha tenido rendidos durante casi 40 años a los andaluces, y este es el gobierno socialista que todavía tenemos que soportar hasta que haya unas elecciones legales, libres, y tendremos que vivir con eso y aprender a vivir con esa lacra hasta que podamos. A mí me llamó también la atención es que Teresa Rivera también fue
directiva estuvo trabajando ahí. No sé si es casualidad o no. Pertenecía a Isofotón, pero claro, eso no son casualidades. No, pero yo aquí las pregunto, no sé casualidades si en son una política, casualidad, las es menos. decir, Si no, fijaros en la SEPI, en la Sociedad Española, en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. La SEPI, María Jesús Montero, precisamente ministra de Hacienda, y en este caso de la SEPI, quiere que su presidente sea un amigo suyo desde la época de Andalucía. Este amigo suyo pensaba que estaba procesado, la fiscal ha perdido el archivo 27 veces que no se lo han concedido, hasta que ahora de nuevo a este señor lo han vuelto a procesar, pero esta vez en firme. ¿Por qué esos 2 años del Partido Socialista sin tener un presidente de la SEPI? No importa, el vicepresidente lo es, y se ha convertido en el cementerio de elefantes de todos los enchufados del PSOE que no tienen dónde colocar a la SEPI. ¿Y por qué tanta prisa con el Consejo General del Poder Judicial? Pues porque quieren manejar el Consejo General del Poder Judicial como maneja Radio Televisión Española y como manejan la SEPI. Si es que es la actuación propia de una banda mafiosa. No hay ningún elemento que contradiga lo que estoy diciendo. No tengo pruebas para decir que es una mafia, pero que tiene todos los elementos, vaya que sí los tiene. Hay más casos por aquí, que nos quedan 20 minutos todavía. Me parece. Sí. El caso Arnalcoya es otro de los miles de casos, ¿no?, con los que nos hemos encontrado en estos últimos 20 años. La acusación pide 16 años de prisión para el expresidente del SEPI por el presunto amaño de Arnalcoya. El concurso por el que la Junta de Andalucía, presidida entonces por la socialista Susana Díaz, adjudicó la mina de Arnalcoya en febrero de 2015. Fue un fraude planificado y estuvo amañado. Esa es la tesis que viene manteniendo la empresa emérita, perdedora de aquel procedimiento desde que acudió a los tribunales a los pocos meses, y esa es la tesis que defiende 6 años después y que ha plasmado en su escrito de calificación en el que reclama hasta 16 años de cárcel para los principales imputados. Otro caso más. Este es el que ha hecho referencia. Este es precisamente, Paco, pero con un matiz. Chávez y Griñán estaban hasta aquí metidos en el charco este. Susana no era presidenta todavía, pero siendo presidenta, según la UDEF, la Unidad de Delitos Económicos y Financieros, su labor ha sido tan obstruccionista, tan ocultista de los documentos comprometedores para Montero, Planas y compañía, que está también metida en el Cenagal, de una manera activa los otros, de una manera pasiva y ocultista, cómplice, cooperadora necesaria, para que esto no prospere. Pero las casualidades, y yo es algo que repito, con los sistemas siempre son importantes, para mí imprescindibles, pero los sistemas los manejamos las personas. Un entrenador de fútbol puede hacer de un equipo medio decente un gran equipo, aunque sus jugadores no sean unos grandes campeones, pero puede hacerlo. Quiero decir que sobre el elemento subjetivo, a veces sobre el elemento objetivo, el elemento subjetivo puede resultar esencial. La Fiscalía ha archivado este caso, como he dicho anteriormente. Ahora está resucitado. ¿Pero quién lo ha resucitado? La juez Mercedes Alaya. Sí. Es decir, la juez Atalaya, como yo la llamaba, porque hay que estar muy alto, tener una perspectiva jurídica, social, económica y política muy independiente y muy alta, para observar que esa Fiscalía está actuando al dictado de. A mí me gustaría en este asunto poner en valor, porque muchas veces no se da por circunstancias que todos entenderemos, a la empresa perjudicada, ¿vale? Claro. Porque aquí, en este tipo de cosas y en contratación administrativa, ocurren muchas cosas donde esa empresa perjudicada que quiere seguir participando en licitaciones, ¿vale?, ¿cuántas veces no se quiere complicar la vida llevando un procedimiento hasta el final? Así es. Y que haya una empresa que le haya echado lo que hay que echarle para llegar hasta el final es muy importante para ayudar a sanear el sistema, porque digo, en las licitaciones públicas pasan muchas cosas y muy pocas empresas se pueden permitir el lujo, en primer lugar, porque en caso de ser indemnizados o recuperar ese dinero, te das cuenta que esto es un auténtico calvario de años,
de instancias, de apelaciones, de tal, ya el enfermo está muerto cuando le llega, y eso a mí me ocurre como profesional muchas veces, me dicen, no, es que cuando se resuelve este asunto, si nos indemnizan, es que mi empresa está totalmente liquidada, ¿no? Como digo, son empresas que, si se atreven a llegar hasta el final, producen un beneficio porque ayudan a sanear el sistema, pero que en la mayoría de los casos, y eso quizá haya que hacer alguna reforma legislativa también para dar ese amparo, no se lo pueden permitir. Bueno, vamos con otro asunto porque como Carlos Hermoso tiene familia súper numerosa, está muy enfadado porque el gobierno ofrece muy pocas ayudas a familias numerosas o nada de ayuda. Concreto enfadado por el decreto 3/2021. Ahora nos va a explicar. Que yo con mucho gusto os comento. Pero antes nos dije, si quieres la comentamos, la dejamos para la semana que viene. Sigue. La Audiencia de Madrid ordena reabrir la investigación sobre la caja B de Podemos. Revoca el archivo acordado por el juez y le ordena seguir averiguando qué sucedió con los 30.000 euros de la caja de solidaridad transferido a una asociación afín a la formación. Bueno, sigue la investigación, ya tenemos tiempo de analizarlo. Sobre las familias numerosas, ¿por qué estás enfadado? No estoy enfadado yo, ya ha habido muchas iniciativas también por parte de muchos políticos, por parte de vos, por parte de Ciudadanos, protestando por esta colada de Rondón con nula publicidad, que se hace en un decreto cajón desastre, donde vienen muchas cuestiones y muchas medidas también relacionadas con la COVID, que son muy interesantes, incluso buenas, por qué no decirlo, pero en particular con la justificación de darle complemento de maternidad a las madres con un único hijo, eliminan todo el complemento de maternidad de las que tienen más de 4 hijos. Quiere decir, dejan a las madres de familias numerosas, como se puede entender, personas que se perjudican en su carrera profesional, como es natural, con la crianza de los hijos, y es momento ahora que está cerca del 8 de marzo de hablar de la brecha salarial, ¿no?, entre hombres y mujeres, que si vemos la curva de desarrollo profesional de las mujeres, los baches tienen muchísimo que ver, baches que ya las mujeres nunca recuperan, con la maternidad, mucho que ver con la maternidad. Pues este gobierno tan magnífico y tan feminista, como ellos mismos se autodenominan, dejan sin el complemento de maternidad a las madres de familias numerosas, y te digo, números contantes y sonantes, a partir de 4 hijos, números contantes y sonantes. Estamos hablando de que una madre con una pensión de 1.100 euros le quitan el complemento de 600 euros de maternidad. Creo que es de justicia. Estamos hablando de madres, como es natural, que están dedicadas a la crianza de sus hijos, a atender a sus hijos, y que están criando, no los olvidemos, los contribuyentes del mañana. Quiero decir, esos hijos, cuidados por esas madres y también por esos padres, el día de mañana cotizarán y mantendrán las pensiones de todos. No parece muy justo que esas personas se vean perjudicadas por haber tenido menos horas cotizadas y mucho menos capacidad de ahorro. Esa es otra cosa, mucho menos capacidad de ahorro porque has tenido que volcarlo en tus hijos. María, la opinión de vos sobre este asunto. Pues la verdad es que vos estás a favor de la familia numerosa y todo lo que ayude a tener más hijos, porque es que estamos a favor de ello. Es decir, que no creo que es una petición justa. Yo la veo totalmente justa. Totalmente, de acuerdo. Y necesario, ¿no? Estamos hablando necesario pero también. sobre todo el tema de la natalidad, está claro que tenemos un problema de natalidad muy importante, que la pirámide poblacional es la que es, y es una pirámide invertida en la edad, que tenemos el futuro de las pensiones también depende mucho de eso, y si efectivamente aquí no se prima o no, ya no se prima, ya no es primar, ya es castigar la natalidad, pues creo que eso no va precisamente a quien peor le viene o a quien más castiga precisamente a la conciliación y a la igualdad entre hombres y mujeres y la capacidad de poder estar en el mundo laboral. Qué casualidad. Sí. ¿Cómo se ataca desde el gobierno a la familia? Sí. ¿Crees que es casualidad? ¿O tiene que ver mucho con el sectarismo y con la ideología? Pero es política contraria a la que reina en la mayoría de los países de Europa Occidental. Totalmente. Tantos cientos de euros por hijo a cada familia. Tantos cientos de euros mensuales por cada hijo. Bien. Aquí no. Bueno, vengamos a la recta final. Teníamos aquí preparado para hablar de los presupuestos municipales de Huelva, pero como no ha podido venir Jesús Amador, concejal de Adelante Andalucía en el Ayuntamiento de Huelva, lo dejamos para la semana que viene. Habrá un nuevo mangazo, bueno, oficial, porque sí, Pepe Fernández ha dicho que habrá un nuevo mangazo para sacar dinero para el Recre, 2 millones más, no nos sorprende, ya estaremos hablando de 21 millones de euros.
el equipo para los que nos ven fuera. Estamos jugando en Segunda División B con equipos como de un barrio de Canarias, de otro barrio de Canarias, con el sanluqueño de San Lucas, en fin. El Recreativo ahora mismo en un grupo de 10 es tercero por la cola, con mucho peligro de la próxima temporada jugar contra el Cartaya, con el Pilas, con el Tomares. De momento parece ser la única medida que van a tomar es ninguna, es decir, sacar más dinero, pero de momento, según Pepe Fernández, van a seguir los mismos que nos han llevado a esta situación desastrosa, tanto económica, judicial como deportiva. En un principio parece que van a seguir. Ya va a depender de los aficionados, que quieran echar o no echar a estos señores que llevan 5 años gobernando en el Recre, que se han comido 21 millones de euros y que la próxima temporada el Recre tiene toda la pinta de jugar contra el Cartaya, contra el Tomares y contra el Bollullos. Seguiremos informando, pero me parece, no sé, eso ha dicho, pero de momento en este pleno no va, el mangazo de los 2 millones de euros. Lo de este señor, José Fernández, que yo le llamo el garantías, porque hay que tener mucha cara dura, mucha jeta, mucho rostro, para decir que él garantiza que en poco tiempo esta situación se revertirá en favor del Recreativo. Pero vamos a ver, él sabe lo que es una garantía, es que él va... ¿Qué va a hacer? ¿Afianzar con su patrimonio la salvación del Recre? ¿O va a salvar al Recre con una fianza que pondremos los ciudadanos a través de nuestros tributos? Me parece un despropósito que este señor, que es relativamente joven, que pertenece a un partido que se dice de izquierda, que tiene una mentalidad capitalista y unas decisiones dictatoriales, se atreva a cometer tal atropello, aunque sea dialéctico. Vamos a ver, si el Recreativo está en una situación lamentable desde un punto de vista deportivo, como tú bien acabas de referir. La peor época que yo conozco en 32 años que llevo narrando, la peor. No he visto una época peor que esta. Desde un punto de vista económico, estamos en la ruina. Le deben dinero a los jugadores, no pagan. Es que la gran pregunta, Paco, es que se lo hacen los concejales de la oposición. ¿Qué habéis hecho con los 19 millones? Que eso es lo que yo sigo preguntando, que no tenéis ni para pagarle a los jugadores. Claro, es la gran pregunta. En lugar, claro, hay una no democracia institucional, porque como bien acabas de referir, la mayoría de los partidos, por no decir todos, salvo el Partido Popular, no sé si Ciudadanos tiene representación en el ayuntamiento. Willy, sí, está Willy, pero es verdad, exacto, sí. Pero que no se les escucha oponerse con contundencia. No, están de perfil. A este desfalco, están de perfil. A este desfalco institucional que está llevando a cabo el señor Fernández, que por cierto, si mis datos no se equivocan, cobra como teniente de alcalde 65.000 euros al año, gajes apartes. Y cuando digo gajes, todos sabemos a qué me refiero con los gajes. 65.000 euros cobra este señor. Sí. Lo que me gustaría preguntar, ¿cuál es el plan? No hay plan. Sí. Patada adelante. Carlos, esto lo conozco bien. Darle más oxígeno al Son muerto. 5 años de patada adelante. 5 años en los que hemos tenido 9 entrenadores en 4 años y medio, y están buscando otro para sustituir al que ha llegado hace un mes, que no pueden inscribir en la federación porque le deben dinero al anterior del anterior que echaron, y están buscando otro entrenador. Lo que pasa es que, claro, 3 han dicho ya que no. ¿Quién va a querer venir al Recre para que pase la historia como el entrenador que bajó al Recre a tercera división? Y estaremos hablando del 10º entrenador en 4 años y medio. Por eso, plan, pues patada adelante, y cuando va saliendo el juego. Claro, cuando de dinero público se trata, además. Claro, no hay plan. Lo que pasa es que ningún alcalde, y esto hace ya muchísimos años, quiere ser el alcalde en el que desapareció el Recreativo, que desapareció con él el Recreativo de Huelva, decano del fútbol español. Pero eso justifica todo que en dinero público se emplee ese tanto y tantísimos millones. Pues eso es algo que se deberían de plantear seriamente todo el mundo, porque es algo que además nadie se atreve a entrar en el fondo ni a pronunciarse. No se atreve, tienen pánico los políticos. No, y porque hay antecedentes que dio mucho que hablar en otras épocas, pero yo todavía recuerdo perfectamente, fíjate, y así hace años, que yo estaba empezando pasante con Antonio Peña Suárez, que era el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Huelva, con Juan Ceada de alcalde. Sí, hace años. Y estaba yo, recuerdo que era de los primeros meses que estaba yo, y venía de una reunión que el club, porque entonces no era municipal, el club
le había entregado la llave del club al ayuntamiento para que resolviera el problema. Miguel Galardi era el presidente entonces. Efectivamente. Y entonces, claro, esa patata caliente que ya empezaba, el ayuntamiento tiene que resolver este problema. Entonces no resolvió, los políticos rechazaron que el ayuntamiento tuviera que resolver aquel problema. Luego ha habido otras historias, la conversión en sociedad anónima deportiva y toda esta historia que vino después de la legislación. Pero la realidad es que hasta qué punto 21 millones de euros está justificado en un equipo, en un club de fútbol, que al fin y al cabo es un club de fútbol, que aunque sea, indudablemente tiene, yo eso no lo voy a negar, tiene algo más que un club de fútbol porque es el decano del fútbol español y es una seña de identidad de Huelva. Y sin duda eso tiene un plus que no tiene otro club de fútbol que podría, lo público, actuar en él. Pero habrá que plantearse que si los que responsables de la gestión de un club han dilapidado esa fortuna, o cambia el sistema, o cambian los señores, o algo habrá que hacer. Porque esto de ir metiéndole dinero público cada cierto tiempo y sin resultados deportivos. Sí. Y bueno, sin saber en qué se gasta ese dinero, ¿no? Lo que dice, pero lo más grave me parece todo esto es que no le dé las cuentas y que Jaime Pérez se tenga que ir a la Cámara de Cuentas para ver si descubre la verdad. Es que no sabemos en qué se gasta el dinero. Pensar que realmente este último tiempo sí hubo una oferta seria. Ha habido varias, Carlos. Por lo menos me cuesta una y creo que sabes de cuál estoy hablando. Sí. Esto lo he utilizado siempre como arma electoral. Y no se dio la información. Y quiero la intención de cuál es el plan, Carlos. Estos quieren llegar, yo parece que lo estoy viendo. El Recre va a descender bien a cuarta categoría o a quinta. Para las elecciones quedan 2 años. Esto tienen el plan aquí en la cabeza. Esto van a utilizar al Recre como arma electoral otra vez. Bueno, estamos en cuarta o en quinta, bueno, si vendemos un ascenso, siempre el ascenso se puede vender. Y el plan es llegar hasta las elecciones de dentro de 2 años con el Recre en su poder. Intentar ese año que sea bueno, aunque seamos en tercera, que podamos ascender, que no es fácil. Y van a seguir utilizando el dinero público para pagarse la campaña electoral, como ya hicieron hace 2 años. Utilizaron el dinero público, sí, aportando una gran cantidad al Recre para hacerse su campaña electoral. Bueno, sí, pero es que yo digo los políticos la oposición, señores, iros al juzgado. O sea, o me dais las cuentas o me voy al juzgado. Es lo que tienen que hacer los políticos de la oposición, que no va a pasar nada. El resumen lo he dicho. Sí. Nadie quiere ser el enterrador del Recre. No, nadie. Hay mucho corazón aquí metido y mucho sentimiento. Sí, por supuesto. Tú sabes que yo soy fundador de Frente Lupa. O sea, materia muy sensible en manos de un político. Eso se aprovechan de eso, Carlos, del chantaje emocional. Sí. Se aprovechan de los pobres aficionados, el chantaje emocional. Es que si no ponemos dinero, mentira. Es que no han querido vender. Eso no se le dice a la afición. No han querido nunca vender. Es que se debía haber vendido. Claro, y ofertas y promociones. Bueno, vamos con el último minuto y resultados de las famosas torres de Punto Umbrío, de que llevamos tiempo ya, bastante tiempo hablando, y esto no va a acabar nunca o va a acabar ya. Pues no, vamos a ver. Como sabéis, el proyecto de las torres, torres de 19 plantas, se adjudicó. Nosotros avisamos del minuto cero, porque fue desde el minuto cero, que ese procedimiento era ilegal, que iba a venir tarde o temprano el juzgado y lo iba a parar. Y pese a eso, pues se tiró para adelante, se adjudicó el proyecto, la empresa pagó por la adjudicación el importe y, claro, lógicamente al final se anuló porque era ilegal, el juzgado lo anuló y ha habido que indemnizar a la empresa con 2 millones, aparte de 7 millones entre devoluciones e indemnizaciones. Por cierto, el otro día hemos pedido un pleno extraordinario, que se va a tener que celebrar, en el que hemos pedido la derivación de responsabilidad a los que votaron a favor, a los responsables políticos, ya que los ciudadanos quieren que de los errores políticos paguen los políticos, hemos pedido un pleno extraordinario en el que se va a tratar ese inicio de expediente de responsabilidad patrimonial de autoridades y funcionarios que votaron a favor. Con un dato, y es que los que tienen interés directo en el asunto no pueden participar en ese pleno, y en ese pleno las mayorías van a ser otras. Lo que quiero decir que es muy posible que salga adelante el acuerdo de la responsabilidad contra la alcaldesa y otros concejales que votaron a favor. Una primicia, ¿no? Eso no, ya está solicitado y se pidió. Bueno, pues hoy, pese a todo, pese a lo que nos ha costado, pese a que ya se aprobó en ese mismo pleno esa indemnización, pues deciden volver a vender las parcelas. Otra vez de forma ilegal, han querido, dicen que enmendar alguna de las cuestiones ilegales que tenían, ¿no? Pero el mismo proyecto,
con un plazo de 15 días naturales para presentar oferta, que dime tú a mí 15 días naturales, y todo es con la intención, y eso lo digo yo, traje a medida para la misma empresa, que todavía no le han devuelto el dinero. ¿Se puede decir qué empresa es? Que todavía, sí, bueno, Ría Umbría es la empresa que fue adjudicataria, que todavía no le han devuelto el dinero, que todavía no lo han indemnizado y que lógicamente no tiene que pagar absolutamente nada porque le deben por compensación, le deben el dinero que pagó, la indemnización, pero es que además lo hacen de forma ilegal, lo advertimos y es como yo dije en el pleno, esto es el día de la marmota, empezamos de nuevo, y el día de la marmota y advertí, y va a venir el juzgado y va a parar de nuevo este procedimiento. Y hoy, efectivamente, ha dictado un auto el juzgado de lo contencioso número 1, que de momento ha suspendido cautelarmente, de forma cautelarísima, inaudita parte que se llama, el nuevo procedimiento de venta. Entonces, ahora se tendrá que pronunciar el ayuntamiento, etcétera, pero de momento el tema está en el juzgado y ya está paralizado. En respuesta casera, ¿por qué es ilegal? Respuesta casera que la gente lo entienda. Muy fácil. Olvídate de las palabras judiciales. Muy fácil. Se incumple la ley de ordenación urbanística de Andalucía, vale. Se incumple la ley de costas y se incumple incluso la valoración que se ha realizado de la parcela es inferior a lo que es el coste de mercado, por decirte de las tres maneras. ¿Pero por qué se incumple la ley de ordenación urbanística de Andalucía? Porque ese suelo no se puede destinar para vivienda de libres en ese momento de la forma que lo han realizado, no porque es patrimonio municipal del suelo. En segundo lugar, ¿por qué incumple la ley de costas? Porque la ley de costas no permite el apantallamiento urbanístico ni los modelos urbanísticos de los años 70 y como usted comprenderá, 2 torres de 19 plantas en plena zona de servidumbre, no, pero zona de influencia de costas, que es la zona que estamos, es apantallamiento manifiesto y el propio Ministerio de Transición Ecológica también tiene impugnado esa ordenación. Y por último, es una de las parcelas que está en las mejor situadas de Punta Umbría. No estamos de acuerdo con el modelo y creemos que la construcción, el modelo de la construcción del ladrillo, no es un modelo que cree empleo estable en Punta Umbría. ¿Tú puedes hacer una fotografía de para que se ubique a la gente dónde irían esas torres? Las torres estarían... ¿Detrás del Calais, no por ahí? No. Junto al cuartel de la Guardia Civil. Vale. Lo que es hoy en día el aparcamiento que se utiliza de zona ahora, al lado de la Guardia Civil, hasta la torre del depósito antiguo del agua, que por cierto iría fuera, que hay mucha gente que quieren conservarla porque Punta Umbría es un pueblo con poca historia y querrían, algo que querrían conservar dándole otro uso y que es legítimo también, pero también desaparecería. Bueno, de todas maneras, terminamos. Es cierto que en mi opinión, y esto obviamente José Carlos lo conoce muy bien, parte de una situación de partida un poco complicada, que desde la constitución del municipio de Punta Umbría, todo el suelo es patrimonio municipal del suelo. Y eso obviamente pues limita mucho los usos y es una limitación. Pero precisamente para eso hay fórmulas, ¿no? Y lo que está claro que mientras precisamente porque Punta Umbría es el municipio de España que más proporción de segundo residente hay en toda España. Y construir 2 torres para segunda residencia en Punta Umbría, cuando la gente de Punta Umbría no tiene capacidad, ser un municipio turístico, de acceder a una primera vivienda, ni por alquiler ni por compra, evidentemente habrá ¿qué más segunda vivienda necesitamos? Tú apoyas las viviendas sociales en ese mismo lugar, ¿no? No exactamente allí, pero sí. Bueno, sí, en otro lugar. Pero sí que el destino económico, de cualquier operación urbanística sea realmente para construir viviendas de forma barata en el suelo municipal que está destinado a eso en otras zonas. Bueno, porque es PMS. Lo que tú has dicho, Paco, de construir viviendas sociales, yo soy acérrimo partidario de construir viviendas sociales. Lo que sí soy muy puntilloso es dónde se construyen las viviendas sociales. Hombre, ya, claro. Porque nosotros en Huelva, que eso sería para otro programa, siempre hemos tenido 2 tapones para nuestro desarrollo económico, social y urbanístico. Uno es, mirando hacia Jairo León, que siempre ha sido la zona de la barriada de Navidad, hoteles Suárez, etcétera, etcétera, y otra, la Punta del Sego, las fábricas. Es decir, esos 2 tapones han impedido primero que por fin eso es, pero que Huelva es la única ciudad del mundo que teniendo una ría tan preciosa, tan perfecta, tan maravillosa, no se pueda disfrutar de la misma y corre hacia adentro, hacia el interior. Afortunadamente, por eso las viviendas sociales, ojo, ¿dónde? Y el plan del puerto es magnífico. Tuvimos aquí a la presidenta ayer y nos explicó el plan del puerto de Huelva. De todas formas, Paco, yo sí quiero dejarte claro una cosa. Yo creo que Punta Umbría ahora mismo necesita un desarrollo. Verá, ese suele estar o vivienda de protección oficial o otros usos de interés social. Y nosotros no creemos que vivienda de lujo para la segunda residencia en pleno centro del pueblo sea un uso de interés social, nada más y nada menos. Un uso de interés social
sí puede ser una industria turística, comercial, que cree empleo estable todo el año, que cree puestos de trabajo, ese suelo sí se puede emplear ahí. Pero también se puede aplicar lo de la venta a esos fines. Efectivamente, también. Bueno, nos marchamos. María, ¿te has sentido bien? Pues sí, la verdad es que sí. He estado a gusto y la compañía muy agradable. La semana que viene a ver si podemos traer a Rafael que nos cuente de esa moción aprobada en el Parlamento de Andalucía hace nada. La Junta se va a comprometer a hacer los accesos al Chare del EP. Y tiene fecha, 31 de marzo, que ya sabremos. Sería una magnífica noticia. A ver si se desarrolla por fin. Pues gracias por haber venido. Paco, gracias también a ti. Carlos. Un placer, Paco. Muchas gracias. Y José Carlos. Permíteme una cosa, Paco. Ayer, desgraciadamente, nos dejó el que ha sido portavoz de Izquierda Unida Adelante en Punta Umbría de 2015 a 2020. Fue un magnífico político, una persona íntegra, una persona coherente desde la izquierda, ahora que estábamos hablando tanto, sí. Una persona totalmente ejemplar y que desgraciadamente la enfermedad se la ha llevado muy joven. Vaya. Y quiero públicamente, la primera intervención pública que tenga, rendirle homenaje y desearle a su familia pues lo mejor. Nos unimos también a ese pésame. Bueno, Abraham nos va a preparar ya ese vídeo con el que casi comenzamos, que nos han pedido ahí un señor y una señora. Paco, a ver si puedes repetir el vídeo, la tensión que se ha vivido esta mañana en el pleno de Giasa y más. Y sí, vamos a terminar con ese vídeo. Recuerden que siempre estamos en directo, 8 de la tarde, jueves, en Antena Huelva, en nuestras redes sociales, y los viernes a las 10 de la noche en Canal Luz Televisión. Por lo dicho, el jueves más, y ahora ya Abraham nos va a dejar en la recta final del programa con el famoso vídeo que tanto habéis pedido. Pasamos a la Junta General. Pues la palabra de los usuarios es por una factura justa y digna. Esa es la palabra de los usuarios afectados. Ancianos que pagan 80-90 euros al mes. 3 veces más que se diga. Eso no se puede soportar. No se puede soportar la refinanciación. No se puede soportar 600.000 euros para grupos políticos. Eso no es un servicio público de agua. Yo me estoy expresando. Sí, ahora lo que tenemos público es los miembros de la Junta General de La manteca del helicóptero tulipán. Es lo que tenéis, todos. La manteca del helicóptero del tulipán. ¿Esto lo tiras tú? Lo digo yo, y me gustaría leerte por lo que te he dicho, lo que es Cartagena, lo que pasó en Cartagena, y lo que ha ido realmente la antigua mancomunidad. Se nos tendría que decir, que debe ser el de los ricos, que Casado, cuando se formó la mancomunidad, van a pasar la mayoría lo que es crear una mancomunidad como queremos crear, no para ir a adorar a la mayoría de la hay que sacar el pleno. Todavía no se termina. Extender la ronda. ¿Tenéis que salir? Llama a la Guardia Civil que me echa. ¿Tenéis que salir? Llama a la Guardia. Llama usted a la Guardia. Que tenéis que salir. Haga usted el fauna con el en medio. Que tenéis que salir, que tenéis que salir. Tú que eres el acomodador del cine, ¿no? Te he dicho antes de montar que el segundo pleno... Yo no he hablado la boca, yo estaba callado, ¿eh? Pero es que no han terminado, están hablando. Están hablando, presidenta. Que lo ordena la presidenta. Tú, acomodador del cine, que lo ordena la presidenta. Tú eres la acomodadora. ¿Tú quién eres? Para decirnos a lo que no vayamos, Tú no eres nadie aquí. La presidenta. Que lo ordena la presidenta. Que lo ordena la presidenta. Tagajina, que lo ordena la presidenta. No es un tagajina. Es lo que es un tagajina. Todo el mundo te conoce. Esto se lo han dejado aquí. Eso Te conocemos. La Junta General Prevista va a comenzar y no puede tener público. Por favor, quien no pertenezca a la Junta General Prevista, que abandone la sala. Vámonos. Esta empresa persigue a trabajadores por denunciar vuestras irregularidades. Que lo sepáis. Y ponéis detectives privados con dinero público. Y yo no puedo poner. No, pero no ordena la presidenta, o sea, no digo. Sí, pero no puedo. Pero no ordena la presidenta, no digo. Quítate. No, déjame. No, déjame. No pertenece.
César, fuera. Tú no le perteneces aquí al Consejo de Administración. Fíjate, hombre. Acomodador de cine. Vamos a denunciar esto. ¿Qué es lo que es un acomodador de cine? Esto es un hombre, que esto no puede ser, esto no se puede permitir lo que están haciendo. Y tú lo sabes mejor que nadie, Arturo. Arturo, tú no lo sabes mejor que nadie. No me pongas así, no. Hay que ser así, con esta gente, hombre. Tú tienes otros argumentos y sabes hacer las cosas. Argumentos no. Los argumentos que hay es el pueblo. El pueblo es el argumento que tenemos nosotros, el pueblo. Que no se puede defender aquí. Ese es el argumento. Y encima ese que no pertenece al Consejo de Administración, eso lo voy a coger yo ahora, antes de salga. Me cago en la hostia. Pasamos a la Junta General. Pues la palabra de los usuarios es con una factura justa y digna. Esa es la palabra de los usuarios afectados. Ancianos que pagan 80, 90 euros al mes. 3 veces más que se diga. Eso no se puede soportar. No se puede soportar la refinanciación. No se puede soportar 600 millones para grupos políticos. Eso no es un servicio público de agua. Yo me estoy expresando.